En incontables ocasiones hemos elevado súplicas al Todopoderoso solicitando que materialice precisamente aquello que anhelamos. Ansiamos ver abrirse determinada puerta, esperamos el retorno de cierta persona, rogamos que no se desvanezca esa oportunidad tan esperada. Sin embargo, raramente nos tomamos un momento para reflexionar si aquello que codiciamos verdaderamente corresponde con lo que nuestro ser requiere. La realidad es que nuestro espíritu frecuentemente se adhiere a lo instantáneo, a aquello que aparenta ser la solución más expedita, mientras que el Señor contempla mucho más allá, observa lo perdurable y comprende qué es lo que genuinamente nos permitirá desarrollarnos, fortalecernos y aproximarnos más a Él. Estimado hermano, esta palabra está dirigida específicamente a ti. Quizás te encuentras batallando con una circunstancia donde percibes que el Altísimo no responde según tu expectativa, pero en este día deseo conducirte hacia una meditación mucho más profunda. ¿Y si lo que solicitas no constituye lo que verdaderamente requieres? Te invito a que compartas en los comentarios esta breve declaración, lo que necesito. Al expresarlo, no solamente estarás proclamando algo significativo en tu existencia, sino también alentando a otros a depositar confianza en que Dios siempre provee lo óptimo. Iniciemos con algo transparente y cercano a nuestra experiencia. Todos hemos solicitado en algún momento exactamente lo que apetecemos, y cuando no se materializó tal como lo visualizábamos, experimentamos decepción. Pero si observas retrospectivamente con serenidad, reconocerás que en numerosas ocasiones aquello que no se concretó abrió senderos hacia algo superior o te brindó una enseñanza que hoy te sustenta. La fe madura cuando aprende a distinguir entre el anhelo que apacigua la inquietud momentánea y la necesidad que forja carácter, expande el corazón y te aproxima más al Creador. Por esta razón, hoy vamos a ejercitar el discernimiento, no para cesar de ansiar, sino para sincronizar el deseo con el propósito divino. Procedamos gradualmente de manera práctica y fundamentada en las Escrituras. Primero, clarifiquemos las definiciones. Lo que apetezco generalmente está vinculado a la inmediatez, a un resultado tangible y rápido. Lo que requiero está conectado a procesos, desarrollo y propósito celestial. Jesús instruyó que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, según Mateo capítulo 6 versículo 33, y entonces todo lo demás será añadido. Este orden revela una lógica espiritual profunda. Cuando priorizas el propósito del Altísimo, tus anhelos se depuran y se organizan. Lo que genuinamente necesitas comienza a ocupar la posición principal. Esto no significa que Dios ignore tus aspiraciones, significa que las sana, las hace madurar y las dirige hacia su perfecto plan. Te propongo un marco de 3 interrogantes para discernir, simple de memorizar pero profundo al responderlo. Primero, ¿esto que anhelo produce fruto del Espíritu en mi ser o alimenta la ansiedad? Segundo, ¿esta petición me acerca a la voluntad divina o solamente busca que todo se acomode a mi conveniencia? Tercero, si Dios dijera espera, ¿mi fe se fortalece o se desmorona? Estas preguntas no constituyen un examen para condenarte, son una brújula espiritual. Si tu respuesta sincera es que tu deseo te deja intranquilo, te distrae de la obediencia o depende de que todo sea inmediato, probablemente no es lo que necesitas en este momento preciso. Observémoslo con un ejemplo cotidiano. ¿Anhelas que esa oportunidad laboral se presente ya porque resolvería varias situaciones? Pero tal vez lo que requieres es carácter y sabiduría para sostenerla cuando llegue, porque una puerta abierta sin preparación puede transformarse en una carga insostenible. Proverbios capítulo 19 versículo 21 afirma que en el corazón humano existen muchos planes, pero el propósito del Señor prevalece siempre. La enseñanza es clara y práctica, la fe no es capricho, la fe es acuerdo con el propósito divino. Por eso, al pedir, añade siempre esta actitud: Señor, purifica mi deseo y concédeme lo que necesito para honrarte en esta situación. Examinemos una advertencia bíblica que todos necesitamos recordar. Santiago capítulo 4 versículo 3 explica que muchas veces solicitamos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros propios placeres. Léelo con perspectiva actual. No es que Dios esté en contra de tu gozo, es que Él comprende que el gozo verdadero no brota de que todo salga según tu manera, sino de vivir en su voluntad perfecta. Cuando la motivación está desviada, la oración se transforma en transacción y la fe se vuelve frágil. En cambio, cuando la motivación se alinea correctamente, la oración se convierte en relación genuina y la fe se hace resistente aún en la espera prolongada. Permíteme llevarte a un relato poderoso porque encierra el corazón de este tema. Jesús en Getsemaní expresó su deseo humano de no beber la copa del sufrimiento,
pero se rindió al Padre diciendo que se hiciera su voluntad, según Lucas capítulo 22 versículo 42. Aquí no hay fe triunfalista ni fe derrotada, hay fe pura y genuina. Jesús demuestra que reconocer un deseo no es pecado. Apegarse a ese deseo por encima de la voluntad del Padre sí puede desviarnos del camino correcto. La enseñanza es directa, puedes traer tu deseo, pero entrégalo completamente. Puedes pedir lo que anhelas, pero somételo a su perfecta voluntad. Esa es la línea delgada entre lo que apetezco y lo que verdaderamente necesito. Pasemos a herramientas prácticas para tu día a día. Te propongo una disciplina sencilla pero transformadora para aplicar antes de cada petición. Primero, nómbralo con claridad. Señor, hoy anhelo esto específicamente. Segundo, purifícalo con la palabra. Busca un pasaje que revele el corazón de Dios respecto a tu situación. Por ejemplo, si lo que quieres es estabilidad financiera, recuerda que la prioridad es la fidelidad y la buena administración según Lucas capítulo 16 versículos 10 al 12. Tercero, ríndelo con obediencia. Dile al Señor, quiero esto, pero te entrego el control absoluto. Cuarto, actúa con coherencia. Si pides sabiduría, comprométete a estudiar, a solicitar consejo y a tomar decisiones rectas. Quinto, permanece en gratitud. Agradece tanto si la respuesta llega como si se demora, porque en ambos casos Dios está obrando según Romanos capítulo 8 versículo 28. Hablemos de expectativas porque ahí se enreda la mayoría de personas. La expectativa es como un molde invisible. Si es rígido, todo lo que no encaja perfectamente te frustra. Si es flexible y obediente, se adapta a la forma que Dios vaya revelando progresivamente. Jesús habló de odres nuevos para vino nuevo según Mateo capítulo 9 versículo 17. Tu deseo puede ser bueno y legítimo, pero si intentas guardarlo en odres antiguos, en estructuras mentales rígidas, terminará derramándose inútilmente. Por eso, una señal de que estás pidiendo lo que necesitas es que tus expectativas se vuelven dóciles, maleables, listas para ser reordenadas por la voluntad suprema de Dios. Traigamos otro ejemplo bíblico que nos despierta la conciencia. Israel quiso un rey como las demás naciones según 1 de Samuel capítulo 8. Querían apariencia de seguridad temporal. Lo que necesitaban era confianza en el gobierno perfecto de Dios. El Señor les advirtió las consecuencias de ese deseo equivocado. Aún así lo concedió para su aprendizaje. La lección es contundente, Dios a veces permite lo que queremos para mostrarnos que no era lo que necesitábamos verdaderamente. Esto no es castigo divino, es pedagogía celestial. Entonces, cuando algo te sea concedido y aún así te deje vacío, no te culpes ni te quedes en lamentos estériles, aprende la lección, vuelve a la fuente y pide nuevamente, esta vez no lo que calme la urgencia, sino lo que forme tu alma eternamente. Tal vez hoy lo que quieres es que esa relación se restaure inmediatamente. Lo que necesitas puede ser sanidad interior, límites saludables y visión a largo plazo para amar de forma sabia y madura. Tal vez quieres que te quiten una dificultad y lo que necesitas es fortaleza y perseverancia para atravesarla y crecer espiritualmente. Pablo habló del aguijón en la carne según 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10, y mostró que la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Es decir, a veces lo que te falta es precisamente el escenario donde la gracia divina se te vuelve suficiente. No es resignación pasiva, es revelación activa. Dios se hace fuerte justo donde te sientes más frágil. Te propongo una prueba sencilla para esta semana, algo que puedas practicar y medir espiritualmente. Primero, identifica una petición que llevas tiempo presentando. Escríbela en una frase corta y clara. Segundo, formula la versión depurada de esa petición alineada al propósito divino. Por ejemplo, en lugar del dame ese puesto ya, ora, Señor, concédeme la oportunidad que me permita servir con excelencia, crecer en carácter y bendecir a otros. Tercero, añade una acción concreta que demuestre tu acuerdo con la voluntad de Dios. Si pides puertas laborales, actúa con integridad, capacítate, sirve más y mejor desde hoy mismo. Cuarto, establece un ritmo de gratitud diaria por pequeñas señales de avance, aunque no sean la respuesta final esperada. Quinto, rinde cuentas a alguien maduro en la fe, porque la obediencia crece y se fortalece en comunidad. Volvamos al corazón del asunto con la promesa que sostiene a tantos creyentes en momentos de incertidumbre profunda.
Jeremías capítulo 29 versículo 11 revela que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza sólida. Esto no es un eslogan vacío, es un fundamento eterno. Si Dios piensa bien de ti, puedes confiar en que su respuesta, su tiempo y su camino son superiores a tu estrategia limitada. Por eso, vuelve a decirlo con convicción profunda: Señor, yo quiero, pero tú sabes lo que necesito, y mientras me guías, yo obedezco fielmente. Quizá te preguntas, ¿cómo se ve esto en la práctica cuando la vida aprieta fuertemente? Se ve así: cuando no llega el sí esperado, te sostienes en la obediencia diaria. Cuando llega un no rotundo, lo recibes como protección divina. Cuando llega un me espera, lo abrazas como formación necesaria. Y en cada escenario sigues dando pasos de fe constante. Esto es madurez espiritual auténtica, pasar de tratar a Dios como proveedor de resultados a honrarlo como Señor de procesos. Ahí es donde muchos tropiezan porque quieren un milagro sin transformación personal. Pero el Evangelio no se trata solo de cambios externos, sino de renovaciones internas profundas. Permíteme confrontarte con amor genuino. Hay algo que te está quitando la paz precisamente porque lo quieres inmediatamente. Si al soltarlo sientes alivio verdadero, entonces era un ídolo sutil. Los ídolos prometen control pero roban libertad espiritual. Cuando entregas ese deseo y te encuentras con la paz que sobrepasa todo entendimiento según Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7, sabrás que te estás moviendo de lo que quieres a lo que necesitas, y esa paz es una señal poderosa de que estás alineado con su perfecta voluntad. Cierro esta primera parte con una imagen sencilla pero profunda. Tu vida es un terreno fértil. Lo que quieres es la semilla vistosa que promete flores rápidas y llamativas. Lo que necesitas es la raíz profunda que resistirá los vientos más fuertes. Nadie aplaude las raíces porque no se ven a simple vista, pero son las que sostienen la casa en la tormenta más intensa. Si hoy Dios está trabajando en tus raíces espirituales, no te desesperes ni te impacientes. Confía plenamente. Cuando llegue el tiempo del fruto, será sólido, abundante y duradero, capaz de bendecir a muchos. Ahora respira profundamente y repite esta convicción que puede guiar tus decisiones a partir de hoy. Primero, voy a traer mis deseos a la presencia de Dios sin vergüenza ni temor. Segundo, voy a someter mis deseos al propósito de Dios con confianza absoluta. Tercero, voy a caminar en obediencia, aunque la respuesta sea diferente a lo que imaginaba. Cuarto, voy a agradecer en cada etapa porque Dios está obrando, aunque mis ojos aún no vean el cuadro completo. Quinto, voy a pedir lo que necesito para honrar a Dios y bendecir a otros, no solo lo que me conviene personalmente. Estimado hermano, ahora que hemos establecido la base de lo que significa diferenciar entre lo que anhelo y lo que requiero, vamos a profundizar aún más. Aquí quiero acompañarte a identificar señales concretas que muestran cuando lo que deseas puede estar más guiado por la inmadurez del corazón, y cuando, en cambio, refleja una necesidad verdadera, aquella que Dios mismo quiere suplir abundantemente. Porque no se trata de dejar de desear completamente, se trata de aprender a discernir con sabiduría para no caer en frustraciones innecesarias ni vivir de ilusiones pasajeras que no edifican. Comencemos con algo claro y definido. Un deseo inmaduro normalmente se reconoce porque está centrado exclusivamente en el yo personal. Todo gira en torno a lo que yo siento, lo que yo quiero inmediatamente, lo que a mí me conviene en este instante preciso. En cambio, una necesidad verdadera tiene un impacto más amplio y trascendente. No solo me bendice a mí, sino que también puede edificar significativamente a los que me rodean. Cuando pides algo que al recibirlo solo te hará sentir bien por un momento fugaz, pero no contribuirá al propósito de Dios en tu vida ni a la vida de otros, ahí tienes una alerta roja muy clara. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido peligrosamente. En otras palabras, un deseo inmaduro siempre busca satisfacer impulsos inmediatos y egoístas, mientras que una necesidad verdadera impulsa crecimiento espiritual, formación de carácter y fruto eterno. Cuando lo que quieres se convierte en una obsesión que roba tu paz interior, casi siempre se trata de un deseo inmaduro y desequilibrado. La paz de Dios es un termómetro muy claro y confiable. Filipenses capítulo 4 versículo 7 asegura que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si algo que estás pidiendo te mantiene más inquieto que confiado, más ansioso que sereno, entonces no es tanto una necesidad genuina, es un capricho disfrazado de espiritualidad. En cambio,
Lo que realmente necesitas, aunque implique esperar pacientemente, viene acompañado de esa paz sobrenatural que sostiene en medio de la incertidumbre. Pregúntate con sinceridad absoluta, ¿para qué quiero esto específicamente? ¿Es para mostrar algo ante los demás? ¿Para satisfacer un vacío interior profundo, o realmente me ayudará a crecer espiritualmente y honrar a Dios? Por ejemplo, alguien puede pedir prosperidad económica abundante. No es un mal deseo en sí mismo, pero si el motor es competir con otros, demostrar superioridad personal o huir de un sentimiento de inferioridad, entonces el enfoque está completamente torcido. En cambio, si lo que buscas es tener recursos para sostener a tu familia adecuadamente, ser generoso con los necesitados y avanzar en tu llamado divino, ahí se revela una necesidad real y legítima. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6 versículo 21, donde esté tu tesoro verdadero, allí estará también tu corazón. Un deseo inmaduro te da satisfacción inmediata y superficial, pero a la larga puede dejar consecuencias negativas significativas. Una necesidad verdadera puede costar trabajo al principio, incluso generar incomodidad temporal, pero a largo plazo trae fruto bueno y duradero. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto árido. Querían volver a Egipto porque allá tenían comida segura y seguridad aparente. Lo que necesitaban, sin embargo, era avanzar hacia la tierra prometida, un camino incómodo y lleno de pruebas difíciles, pero que los llevaría a un futuro de libertad verdadera y abundancia permanente. Aquí vemos algo vital e importante: lo que quieres puede parecer más fácil y cómodo, pero lo que necesitas siempre vale más la pena porque está perfectamente alineado con el plan eterno de Dios. Cuando lo que quieres se convierte en una súplica repetitiva como una exigencia persistente, casi reclamando a Dios como si fuera un deudor, probablemente es un deseo inmaduro y desequilibrado. Pero cuando lo que necesitas se revela claramente en tu corazón, tu oración cambia completamente de tono, se vuelve más rendida, más abierta, incluso más agradecida por lo que ya tienes. Jesús nos mostró esto perfectamente en el Padre Nuestro. Él nos enseñó a decir: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa oración no es un reclamo caprichoso ni una exigencia desesperada, es una petición humilde que reconoce dependencia total de Dios. Una necesidad verdadera se pide en humildad genuina. Un deseo inmaduro se pide con exigencia y desesperación. Cuando lo que quieres no llega según tu cronograma y eso destruye tu fe, te llenas de amargura profunda o incluso te apartas de Dios completamente, ahí se revela que era más un ídolo sutil que una necesidad legítima. Pero cuando lo que realmente necesitas aún no llega y a pesar de ello permaneces confiado, sigues orando con fe, sigues creyendo en su bondad, sigues obedeciendo fielmente, entonces es una señal clara de que estás en el camino correcto. Job declaró en medio de su dolor intenso: aunque él me matare, en él esperaré, según Job capítulo 13 versículo 15. Esa es la expresión de alguien que entendió profundamente que la fe no depende de que se cumpla mi capricho personal, sino de confiar en que Dios sabe lo que necesito aún en medio del dolor más intenso. Permíteme ilustrarlo con un ejemplo práctico y cotidiano. Imagina que un joven ora persistentemente por una relación amorosa específica, está completamente convencido de que esa persona es la ideal para él. Insiste en pedirle a Dios que le conceda ese vínculo particular. Pero esa relación no prospera como él espera. El joven se frustra profundamente, incluso duda de la bondad de Dios. Sin embargo, al pasar el tiempo y madurar, entiende que lo que necesitaba no era a esa persona en particular, sino aprender a valorar su identidad completa en Cristo, a sanar heridas emocionales profundas y a construir una base sólida antes de iniciar un compromiso serio. Lo que quería era compañía inmediata para llenar un vacío. Lo que necesitaba era madurez emocional y espiritual auténtica. Y cuando esa madurez llegó gradualmente, entonces Dios abrió la puerta correcta en el tiempo perfecto. Otro ejemplo claro está en la vida del apóstol Pablo. Él pidió 3 veces que le fuera quitado el aguijón en la carne según 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Quería alivio inmediato del sufrimiento, pero lo que necesitaba era experimentar la suficiencia absoluta de la gracia de Dios. La respuesta divina fue contundente: bástate mi gracia. Ahí queda demostrado que el no de Dios a veces es el sí a lo que realmente necesitas para tu crecimiento espiritual. Te propongo ahora un ejercicio de discernimiento que puedes aplicar en tu vida diaria. Antes de orar por algo específico, escribe tu petición claramente y luego formula una segunda versión de esa petición enfocada en lo que podría ser la necesidad detrás del deseo superficial. Por ejemplo, en lugar de decir: Señor, quiero que me des este trabajo específico, prueba con:
Señor, necesito que me des el lugar donde pueda crecer profesionalmente, servir con excelencia y glorificar tu nombre. Esa pequeña diferencia cambia todo completamente, porque la primera es limitada y egoísta, la segunda abre espacio a que Dios obre de la mejor manera posible. También hay un punto muy importante que no podemos pasar por alto. Dios no siempre te dará lo que quieres según tu criterio, pero nunca dejará de darte lo que necesitas según su perfecta sabiduría. Jesús lo enseñó claramente en Mateo capítulo 7 versículos 9 al 11. ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. Esto significa que incluso cuando parece que Dios retiene algo deseable, en realidad está protegiéndote de lo que podría dañarte profundamente y reservando lo que realmente te conviene para el momento perfecto. Y aquí hay una lección final para cerrar esta parte importante. Cuando aprendes a orar por lo que necesitas y no solo por lo que quieres superficialmente, empiezas a vivir menos frustrado, menos ansioso y mucho más confiado en su perfecta voluntad. Tus oraciones dejan de ser un listado de reclamos y se convierten en una conversación viva y auténtica con tu Padre Celestial. Dejas de ver a Dios como alguien que te debe favores y lo reconoces como el Padre sabio que sabe perfectamente cuándo, cómo y qué dar a cada uno de sus hijos. Si te quedas con una frase de esta parte, quiero que sea esta: lo que quiero pasa como vapor, lo que necesito permanece para siempre. Esa diferencia fundamental puede salvarte de muchas lágrimas innecesarias y al mismo tiempo llevarte a experimentar la fidelidad de Dios en niveles mucho más profundos. Estimado hermano, hasta ahora hemos hablado de la diferencia entre lo que anhelo y lo que necesito, y de las señales que nos ayudan a reconocer cuando estamos pidiendo desde la inmadurez o desde una verdadera necesidad espiritual. Pero hay una pregunta clave que seguramente ya late intensamente en tu corazón: ¿cómo hago de manera práctica y consciente para transformar mis oraciones? Porque no basta con saberlo en teoría, lo importante es aplicarlo en la vida real cotidiana. Y aquí quiero llevarte de la mano, paso a paso, a entender cómo pasar de pedir caprichos pasajeros a orar de manera profunda, alineada perfectamente con la voluntad de Dios. A veces creemos que si expresamos lo que queremos estamos siendo egoístas o poco espirituales. Pero Jesús mismo mostró que no es así. En Getsemaní dijo con honestidad completa: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ahí vemos la transparencia del corazón humano delante de Dios. No se trata de reprimir tus anhelos o negarlos completamente, sino de traerlos a la luz divina. El problema no es desear algo, el problema es aferrarse al deseo como si fuera la única opción posible. Así que el primer ejercicio es este: abre tu oración diciendo exactamente qué quieres con sinceridad absoluta y sin máscaras. Dilo con tus propias palabras tal como lo sientes genuinamente. Ese es el punto de partida auténtico. Aquí ocurre la primera transformación significativa. Cuando tu oración se queda solo en tu deseo personal, corre el riesgo de ser superficial e inmadura. Pero cuando lo filtras a través de la palabra divina se convierte en algo mucho más sólido y eterno. Imagina que estás pidiendo por prosperidad económica. Pregúntate seriamente: ¿qué dice la Biblia sobre este tema tan importante? En Deuteronomio capítulo 8 versículo 18, se nos recuerda que es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas con el fin de confirmar su pacto eterno. Entonces, tu oración deja de ser un simple «dame dinero abundante» y se convierte en «Señor, concédeme los recursos y la sabiduría para ser fiel, para administrar bien lo que me confíes y para que tu nombre sea honrado en mi vida». ¿Notas la diferencia profunda? Lo que quieres se transforma en lo que necesitas: fidelidad, sabiduría y propósito eterno. Aquí está quizá la parte más desafiante, porque rendir implica soltar completamente. Significa decir: Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad perfecta y no la mía. Y aquí quiero detenerme un momento porque muchas personas repiten esa frase de labios para afuera, pero en el corazón todavía están aferrados a su propia expectativa. Rendir no es simplemente repetir una fórmula religiosa. Rendir es confiar genuinamente. Es aceptar que aunque la respuesta no llegue como la imaginas, Dios sigue siendo bueno y su plan sigue siendo perfecto. Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 lo recuerda con claridad: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Cuanto más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando haces de esa verdad parte de tu oración,
El peso del control se aligera significativamente y la carga se vuelve más llevadera. Esta es una de las claves más poderosas. Muchas veces pedimos a Dios que cambie las circunstancias, pero lo que realmente necesitamos es que Él nos cambie a nosotros en medio de esas circunstancias. ¿Quieres paz? Tal vez lo que necesitas es paciencia para enfrentar las pruebas. ¿Quieres que se vaya el dolor? Tal vez lo que necesitas es fortaleza para atravesarlo y crecer espiritualmente. ¿Quieres que esa persona cambie? Tal vez lo que necesitas es humildad para perdonar y sabiduría para poner límites saludables. En Romanos capítulo 12 versículo 2, Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa transformación interior es la clave para que lo que pides no sea un parche superficial, sino una obra profunda y duradera en tu vida. Cuando Jesús enseñó a orar, lo primero que dijo fue: santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de pedir pan, perdón o protección, lo central era el propósito eterno. Que Dios sea glorificado, que su reino se extienda, que su voluntad se cumpla. Esa es la brújula para toda oración auténtica. Pregúntate cómo este deseo encaja en el propósito de Dios. Si tu oración busca que Él sea honrado y que otros sean bendecidos, entonces ya estás pasando del quiero al necesito. Porque lo que necesitas al final siempre estará conectado con la gloria de Dios y el bien de los demás. Imagina tu vida como una vasija en las manos del alfarero. Tú traes el barro con tus deseos, tus anhelos, tus planes, pero es Dios quien moldea esa vasija, quien sabe qué forma debe tomar para cumplir su propósito eterno. A veces quieres ser un vaso adornado y visible, pero lo que necesitas es ser una jarra resistente, capaz de contener agua para saciar la sed de otros. El alfarero no se equivoca, aunque al principio no entiendas la forma que está dando. Y cada oración rendida es como decirle: Señor, aquí está mi barro. Haz de mí la vasija que necesitas. Déjame ilustrarlo con un ejemplo de la vida real. Quizá estás orando por un ascenso en tu trabajo. Lo quieres porque significaría más dinero, más reconocimiento, más seguridad aparente. Pero al orar con esta perspectiva transformadora, te das cuenta de que lo que realmente necesitas no es el ascenso en sí, sino la sabiduría para administrar bien lo que ya tienes, el carácter para liderar con integridad y la humildad para servir sin importar el título. Y cuando esos elementos están formados en ti, el ascenso llegará en el tiempo correcto, no como un capricho satisfecho, sino como una consecuencia natural de tu preparación y fidelidad. Te propongo un pequeño ejercicio práctico que puedes hacer cada noche antes de dormir. Toma una petición que tengas y escríbela en 2 columnas. En la primera escribe lo que quieres: Señor, quiero esto. En la segunda reescribe la petición enfocada en lo que realmente necesitas: Señor, necesito esto para crecer, para honrarte, para ser de bendición. Este simple hábito comenzará a entrenar tu mente y tu espíritu a orar de manera más profunda y alineada con su perfecta voluntad. No olvides algo fundamental: la oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros. Él ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, según Mateo capítulo 6 versículo 8. Entonces, ¿por qué orar? Porque al orar te alineas, te acercas, te formas espiritualmente. La oración no es para convencer a Dios de tus planes, es para dejar que Él te convenza de los suyos, que siempre son superiores y perfectos. Y aquí quiero dejarte una frase que puedes atesorar: mis deseos cambian con el tiempo, pero mis necesidades eternas Dios ya las conoce. Esa certeza debe darte paz profunda. Así que la próxima vez que ores, no te frustres si no ves resultados inmediatos. Recuerda que tal vez Dios está respondiendo no dándote lo que quieres, sino formándote en lo que necesitas para su gloria. Cierro esta parte con una pregunta que puede ser un ejercicio espiritual poderoso: ¿qué pasaría si Dios respondiera todas tus oraciones exactamente como las pides? Tal vez tendrías algunas alegrías rápidas, pero también muchos problemas inesperados. ¿Qué pasaría si Dios respondiera todas tus oraciones dándote lo que realmente necesitas? Entonces vivirías en crecimiento, en paz y en propósito, aunque no todo sea fácil. La diferencia es enorme. Y ahí está el secreto: confiar en que el Padre sabe más que el Hijo, que el Creador sabe más que la criatura. Estimado hermano, llegamos a un punto que toca fibras muy profundas de nuestra fe: la espera.
Porque si ya entendimos que muchas veces lo que queremos no es lo mismo que lo que necesitamos, ahora nos encontramos con un desafío aún mayor. Es ese tiempo intermedio donde sabemos que Dios está obrando, pero todavía no vemos con nuestros ojos la respuesta que anhelamos. Y aquí quiero detenerme contigo porque la espera puede ser uno de los escenarios más difíciles de la vida espiritual, pero también uno de los más fructíferos si sabemos vivirlo en confianza. Lo primero que debes comprender es que la espera nunca es pérdida de tiempo en los planes de Dios. A los ojos humanos esperar parece estancarse, pero en el plan divino, la espera es un taller invisible donde tu carácter, tu fe y tu confianza están siendo moldeados cuidadosamente. Isaías capítulo 40 versículo 31 lo afirma con fuerza: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota algo importante, no dice los que reciben de inmediato, sino los que esperan. En otras palabras, la fortaleza espiritual se construye en medio de la espera, no en la satisfacción inmediata. Porque nuestra cultura nos ha enseñado a medir todo en términos de inmediatez. Queremos resultados rápidos, soluciones instantáneas, respuestas al alcance de un clic. Pero Dios no se ajusta a los relojes humanos. Su tiempo es perfecto, aunque no coincida con nuestra agenda personal. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 nos recuerda que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Y aquí está la clave: tu calendario no siempre coincide con el calendario de Dios. Y eso no significa que Él se haya olvidado de ti, significa que te está preparando para algo más grande. 3 actitudes esenciales para sostenerte en la espera. Primera, la paciencia activa. Esperar no significa cruzarse de brazos ni rendirse pasivamente, significa seguir caminando con fe, aunque no veas el destino final. Es como el agricultor que siembra la semilla, no la ve crecer de inmediato, pero cada día cuida la tierra, la riega, la protege. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así debe ser tu espera, no pasiva, sino activa, cuidando tu fe, alimentándola con oración, con palabra, con comunidad, mientras Dios hace crecer la semilla en secreto. Segunda, la confianza rendida. Muchas veces en la espera nos invade la duda. Nos preguntamos: ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que olvidó mi petición? Y aquí quiero hablarte con claridad: no, Dios no olvida. Salmo capítulo 56 versículo 8 dice que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma como si fueran tesoros valiosos. Esto significa que nada de lo que vives pasa desapercibido para el Señor. Confiar en la espera no es negar tu dolor ni tus preguntas, es decidir creer que aunque no lo veas, Dios está obrando a tu favor. Tercera, la gratitud en el proceso. Uno de los mayores antídotos contra la frustración es la gratitud. Cuando agradeces por lo que ya tienes y por lo que Dios ya hizo, tu corazón se llena de esperanza para lo que aún falta. Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y observa que no dice dad gracias solo cuando recibas, sino en todo. La gratitud convierte la espera en un terreno fértil porque cambia tu mirada del vacío a la plenitud de lo que ya está en tus manos. Pero quiero ser real contigo. La espera también duele. A veces te levantas un día lleno de fe y al siguiente estás cansado, dudando, incluso enojado con Dios. Eso no te hace menos espiritual, eso te hace humano. Mira la vida de Abraham. Dios le prometió descendencia y pasaron años antes de que Isaac naciera. Romanos capítulo 4 versículo 20 dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo lo logró? No porque nunca sintiera cansancio, sino porque cada vez que la duda lo visitaba regresaba a la promesa. Esa es la clave, no dejar que la emoción del momento eclipse la fidelidad de la promesa. Otro ejemplo poderoso lo vemos en José. Él soñó con grandeza, pero antes de llegar al palacio pasó por la cisterna, por la esclavitud y por la cárcel. ¿Cuánto tiempo esperó? Años largos y difíciles. Pero en todo ese tiempo, Dios lo estaba formando para administrar con sabiduría lo que vendría después. Génesis capítulo 50 versículo 20 registra sus palabras: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien.
Esa declaración solo puede salir de alguien que entendió que la espera y el sufrimiento fueron parte del plan que lo llevó a su propósito. Te propongo esto: cada vez que ores, en lugar de preguntar Señor, ¿por qué tardas?, intenta decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este tiempo? Esa pregunta transforma la espera de un castigo en una oportunidad, porque quizá lo que necesitas no es solo la respuesta final, sino las lecciones del camino. Y esas lecciones, querido hermano, son parte del regalo de Dios. Recuerda que lo que quieres muchas veces apunta al destino, pero lo que necesitas se encuentra en el proceso. Si solo miras la meta, te perderás la obra que Dios está haciendo en ti en el trayecto. David fue ungido como rey siendo un joven, pero antes de reinar pasó años huyendo, escondiéndose en cuevas, luchando con sus temores. Esa etapa no fue pérdida, fue formación. Y gracias a ese tiempo de espera, David pudo decir en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa confianza solo se construye en el valle, no en la cima. La espera es como el invierno. Todo parece quieto, incluso muerto. Pero bajo la tierra las raíces se fortalecen preparándose para la primavera. Tal vez tu vida hoy parece estancada, pero lo que no ves es que Dios está fortaleciendo tus raíces para que cuando llegue el tiempo de florecer, tu fruto sea abundante y duradero. Así que la próxima vez que te encuentres en la espera, repite esta convicción: lo que quiero me desespera, pero lo que necesito me prepara. Esa frase puede ser tu ancla en medio de la tormenta de la impaciencia. Cierro esta parte recordándote algo: Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. Y aunque tus ojos aún no vean la respuesta, tu fe puede sostenerse en la certeza de que su plan es perfecto. Querido hermano, llegamos a una de las verdades más difíciles de la vida espiritual, el momento en el que Dios responde con un no a nuestras oraciones. Reconozcámoslo, a ninguno de nosotros nos gusta escuchar un no. Desde niños, cuando escuchábamos esa palabra de nuestros padres, lo sentíamos como una negación de lo que deseábamos, como una especie de límite que nos frustraba. Pero cuando miramos en retrospectiva, entendemos que muchos de esos no eran en realidad un escudo de protección, una guía de amor que nos libró de algo que en ese momento no veíamos. Con Dios ocurre lo mismo. Y hoy quiero que juntos aprendamos a mirar su no, no como rechazo, sino como una prueba clara de que su amor es más sabio que nuestro deseo. Lo primero que debemos afirmar es que el no de Dios no es un castigo. Muchas personas cuando no reciben lo que pidieron piensan que Dios los está castigando, que su oración no fue suficiente o que no son dignos de ser escuchados. Pero eso no es así. El no de Dios no nace de un corazón que castiga, sino de un Padre que protege. Salmo 84 versículo 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Lo ves? No quitará el bien. Esto significa que cuando te niega algo, no es porque no te ame, sino porque sabe que no era el bien para ti en este momento. Segundo, debemos entender que un no es también una respuesta. A veces nos frustramos porque creemos que Dios no contesta, pero no responder con un sí no significa silencio, significa que su respuesta es diferente. Pablo pidió 3 veces que le fuera quitado el aguijón de la carne y la respuesta fue clara: bástate mi gracia. Ese no se convirtió en una revelación profunda de dependencia y fortaleza espiritual. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10 lo deja en evidencia: el no de Dios a veces se transforma en el sí a su gracia, a su poder, a su suficiencia. Pensemos en algo que todos hemos experimentado: pedir algo que parecía perfecto y que al no recibirlo nos dolió profundamente. Sin embargo, con el tiempo descubrimos que aquello hubiera sido una trampa, una carga demasiado grande o una puerta equivocada. El no de Dios entonces se revela como un muro protector. Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese enderezar a veces implica cerrar caminos, aunque nosotros quisiéramos transitarlos. Déjame ilustrarlo con ejemplos bíblicos claros. Moisés quiso entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no. ¿Fue eso una falta de amor? No. Fue parte de un plan mayor que culminaría con Josué guiando al pueblo hacia su herencia. David quiso construir el templo, pero Dios le dijo que no, que sería su hijo Salomón quien lo haría. ¿Significó eso que David no era digno? No.
significó que Dios tenía un diseño distinto para él. Jesús mismo pidió que pasara de él la copa en Getsemaní y la respuesta del Padre fue un no, porque la cruz era el camino de redención para toda la humanidad. ¿Entiendes el punto? Cada no escondía un propósito superior. Aquí quiero hablarte con mucha franqueza. Aceptar el no de Dios requiere humildad. Y la humildad no es pensar menos de ti, es pensar más de Dios, es reconocer que sus planes son más altos, que su amor es más sabio y que su cuidado es más profundo de lo que alcanzamos a comprender. Cuando tu oración se topa con un no, no estás frente a un rechazo, estás frente a una invitación a confiar más, a rendirte más, a madurar más. 3 pasos prácticos para aceptar el no de Dios. Primero, revisa la motivación de tu oración. Pregúntate si lo que estabas pidiendo estaba más enfocado en tu comodidad o en el propósito de Dios. Muchas veces el no es simplemente una forma de purificar nuestra intención. Segundo, reemplaza la frustración por gratitud. Agradece incluso por lo que Dios no te dio, porque eso significa que te libró de un peso, de un peligro o de una ruta equivocada. Efesios capítulo 5 versículo 20 nos invita a dar gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, pregunta cuál es el sí oculto en ese no, porque siempre lo hay. Cuando Dios dice que no a una relación, puede estar diciendo sí a tu sanidad interior. Cuando dice que no a una puerta laboral, puede estar diciendo sí a tu preparación para una mejor oportunidad. Cuando dice que no a tu deseo inmediato, puede estar diciendo sí a tu crecimiento eterno. Piensa en un padre que ve a su hijo pequeño intentando alcanzar un cuchillo afilado. El niño lo quiere, lo desea, lo pide con insistencia. El padre dice que no y aunque el niño llora, ese no nace de amor, no de crueldad. Porque lo que el niño quería en ese momento lo hubiera herido, pero lo que necesitaba era protección. Así actúa nuestro Padre Celestial con nosotros. Tal vez ahora mismo estés enfrentando un no de Dios. Quizá pediste por una puerta que no se abrió, por una persona que no regresó, por una oportunidad que no llegó, y en tu corazón hay dolor. Déjame decirte algo con todo el peso de la fe, ese no significa abandono, significa redirección. El Dios que te cerró esa puerta es el mismo que abrirá la que realmente necesitas. Isaías capítulo 43 versículo 19 lo declara, «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Por eso, en lugar de ver el no como un final, míralo como un comienzo. Un comienzo hacia algo que ahora no entiendes, pero que mañana agradecerás. Y mientras tanto, aprende a descansar en la fidelidad de Dios, porque aunque te diga que no a algo que quieres, siempre te dirá que sí a su presencia, a su amor, a su gracia y a su compañía. Un no de Dios siempre está lleno de síes escondidos, sí a tu crecimiento, sí a tu protección, sí a tu propósito eterno. Querido hermano, hasta aquí hemos visto la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Hemos hablado de la espera y también del no de Dios. Ahora, el siguiente paso es aún más profundo, aprender a conformar nuestros deseos al corazón de Dios. Porque la verdadera madurez espiritual no se trata solamente de aceptar un no ni de resistir la espera, sino de llegar a un punto en el que lo que anhelamos empieza a coincidir cada vez más con lo que Dios mismo quiere para nosotros. Y ese es quizá el terreno más fértil donde la fe florece. Mira lo que dice el Salmo 37 versículo 4, «Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este pasaje no significa que Dios sea un genio que concede caprichos. Significa que cuando tu deleite está en Él, cuando tu gozo y tu satisfacción se hallan en su presencia, tus deseos comienzan a alinearse con los suyos. En otras palabras, tus peticiones ya no brotan solo de tu voluntad, sino de un corazón moldeado por el Espíritu Santo. Y entonces pedir y recibir se convierten en un ciclo natural de relación, no en una lista de exigencias. Permíteme proponerte un proceso en varios pasos, largo y profundo, porque no ocurre de un día para otro, sino a lo largo de toda la vida espiritual. Primero, cultiva intimidad con Dios más allá de las peticiones. El primer paso es aprender a estar con Dios por lo que Él es, no solo por lo que puede darte. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces oramos únicamente para pedir cosas? Imagina cómo sería una relación de amistad o de pareja en la que solo hablas cuando necesitas algo. Sería superficial. Con Dios pasa lo mismo. Si tu tiempo con Él se limita a peticiones, entonces tus deseos seguirán dominando la conversación.
Pero cuando aprendes a pasar tiempo en adoración, en silencio, en contemplación de su grandeza, tu corazón empieza a latir al ritmo del suyo, y allí ocurre la transformación. Tus deseos ya no nacen solo de ti, sino del deleite de estar con Él. Segundo, renueva tu mente con la palabra. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay un principio clave: la mente renovada por la palabra comienza a desear lo que Dios desea. Sin la palabra nuestros deseos se moldean por lo que vemos en el mundo: comparaciones, presiones, urgencias. Con la palabra nuestros deseos se purifican porque empezamos a entender el propósito eterno de Dios. Tercero, aprende a escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos consuela, también nos guía. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 13 que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Esa guía incluye la dirección de nuestros deseos. Hay ocasiones en las que sentirás un impulso fuerte hacia algo, pero si lo presentas en oración, el Espíritu traerá paz o inquietud. La paz es señal de que ese deseo se está alineando con la voluntad de Dios. La inquietud, en cambio, es una alerta de que aún falta rendición. Cuarto, practica la obediencia progresiva. Nuestros deseos se alinean con Dios no solo cuando oramos, sino cuando obedecemos en lo pequeño. Jesús dijo en Lucas capítulo 16 versículo 10 que el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Cada acto de obediencia, aunque parezca mínimo, va moldeando tu corazón. Cuando obedeces en perdonar, en servir, en ser íntegro, tu alma se va entrenando para desear lo que agrada a Dios. Quinto, entiende que el Espíritu cambia incluso tus apetitos más profundos. Tal vez pienses que tus deseos más arraigados son imposibles de cambiar, pero la obra del Espíritu es justamente transformar lo que crees intocable. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es un acto radical. Dios no se limita a mejorar lo viejo. Él te da un corazón renovado, y un corazón nuevo comienza a desear cosas nuevas, ya no conforme a la carne, sino al espíritu. David, a pesar de sus errores, es llamado un hombre conforme al corazón de Dios según Hechos capítulo 13 versículo 22. ¿Por qué? Porque aunque cometió faltas graves, su deseo profundo siempre fue agradar al Señor. Por eso escribió en el Salmo 40 versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Su placer no estaba en sus logros, sino en obedecer la voluntad de Dios. Pablo también muestra este principio en Filipenses capítulo 3 versículo 8, dice que todo lo considera pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ese es un corazón que aprendió a valorar lo eterno sobre lo temporal, a desear lo que realmente importa. Un ejercicio práctico. Te propongo un ejercicio práctico para comenzar a alinear tus deseos. Toma un momento cada día y escribe una lista con 2 columnas. En la primera, tus deseos tal como los sientes. En la segunda, ¿cómo crees que esos deseos se verían si estuvieran totalmente alineados con la voluntad de Dios? Por ejemplo, deseo prosperar económicamente, necesito tener recursos para sostener a mi familia y bendecir a otros. Deseo ser reconocido, necesito que mi vida refleje a Cristo y que otros glorifiquen a Dios a través de mí. Poco a poco este ejercicio entrenará tu corazón a ver más allá del deseo superficial. Cuando tu corazón se alinea con el de Dios, lo que quieres y lo que necesitas se convierten en lo mismo. Esa es la meta de la vida cristiana, que tu voluntad y la suya caminen en unidad. Piensa en un instrumento musical. Si no está afinado, cada nota suena desajustada, aunque el músico sea experto. Pero cuando se afina al tono correcto, todo fluye y armoniza. Así somos nosotros. Nuestros deseos son como cuerdas que necesitan ser afinadas al corazón de Dios. Y cuando lo logramos, nuestra vida se convierte en una melodía que refleja su gloria. Querido hermano, ya hemos hablado de cómo distinguir entre lo que quiero y lo que necesito, de cómo aceptar la espera y hasta cómo enfrentar con humildad el no de Dios. También vimos que cuando nuestros deseos empiezan a alinearse con el corazón de Dios, algo profundo ocurre en nuestra vida espiritual. Sin embargo, queda un terreno que todos enfrentamos: ¿qué hacer cuando ya hemos entendido todo esto, pero aún así lo que necesitamos no llega? Ese espacio, esa tensión entre la promesa y el cumplimiento,
entre la necesidad y la provisión, puede convertirse en el terreno donde se forja una fe inquebrantable o en el lugar donde muchos se rinden. Por eso quiero que juntos descubramos cómo mantenernos firmes, llenos de esperanza, incluso cuando el reloj avanza y todavía no vemos la respuesta. Lo primero que debemos entender es que la fe no se mide por lo que recibes, sino por cómo te sostienes en lo que no ves. Hebreos capítulo 11 versículo 1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no necesita evidencias visibles para existir. La fe se alimenta de la confianza en el carácter de Dios. Si solo crees cuando recibes lo que pediste, no es fe, es satisfacción inmediata. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas puedan recibir esta palabra de esperanza. Compártelo con alguien que sepas que necesita escuchar que Dios tiene el control de todo. Dios te bendiga.